Hace más de 100 años, JP Morgan, uno de los hombres más ricos del mundo y el fundador del banco más grande que hay en la actualidad, dijo que el oro es dinero y todo lo demás es deuda. Y esta frase viene al pelo para entender por qué nuestro sistema del bienestar, nuestro sistema fiscal y el dinero tal y como lo conocemos están en peligro de muerte y pueden traernos serias repercusiones que muchas de ellas ya los estamos viviendo. En este vídeo te voy a explicar con datos qué es lo que está ocurriendo y cómo protegernos del colapso del dinero tal y como nosotros lo conocemos. Esto que estamos viviendo no es fruto del azar, es fruto de políticas de gobernantes y banqueros centrales que han decidido desde hace tiempo que el dinero va a perder todo su valor. Eso sí, que lo va a hacer poquito a poco para que tú o yo, que estamos matándonos a trabajar por unos cuantos euros o dólares, no nos demos cuenta, no armemos cierta revolución y digamos que ya no queremos trabajar por esos euros o dólares que cada vez tienen menos poder de compra. No obstante, tanto tú como yo, como tu padre, como tu abuela, lo pueden comprobar fácilmente. Cada vez los mismos euros compran menos carro de la compra en el supermercado, cada vez el coche que nos podemos permitir es peor y cada vez las viviendas suben más y más en su precio en monedas fiduciarias, que son esos euros o dólares. La frase de JP Morgan de que el dinero es oro y todo lo demás es deuda tiene mucho sentido cuando miras esta infografía de aquí. Aquí puedes ver el precio medio de una casa en el 2000, tanto en euros como en toneladas o kilos de oro. Una casa en el año 2000 costaba de unos 100 metros cuadrados unos 122.000 euros. Hoy en día cuesta unos 350.000 euros. En cambio, mucho ojo a este dato porque en el 2000 solo necesitabas 11 kilos de oro para comprar esa casa y hoy en día necesitas 4,5 kilos, un tercio. Es decir, el precio en euros o dólares se ha multiplicado por 3 y en oro se ha dividido entre 3. Y te preguntarás por qué está ocurriendo esto. Pues bien, esto ocurre porque el dinero hoy en día no está respaldado por nada. El dinero simplemente lo crean unos banqueros centrales que están muy incentivados por políticos que dan a una maquinita, se imprimen billetes, no físicamente sino digitalmente, los meten al sistema, el sistema se lo da a los bancos y los bancos lo que suelen hacer con ese dinero es comprar deuda de los estados para financiar los déficits estructurales que hay. Los déficits son simplemente que el Estado gasta mucho más de lo que tiene para financiarse, crea moneda, esa moneda se devalúa porque no tiene nada que la respalde y cada vez hay más deuda y más impuestos para repagar esa deuda. Pero he de decirte que esto no siempre ha sido así. Hasta 1971 nos regíamos principalmente por lo que se conocía como el patrón oro. Y dirás, ¿qué es esto del patrón oro? Pues es muy sencillo de comprender. Antes, antiguamente, para poder emitir moneda, tú tenías que tener en tu banco central las reservas equivalentes que justificasen esa nueva moneda de oro. De esta manera, la expansión monetaria, es decir, meter más dinero en el sistema, dependía de que el Estado pudiese comprar o minar más oro. De esta manera, cuanto más rico era un Estado porque más oro tenía, más moneda podía emitir. Siendo así, la moneda no estaba respaldada por una supuesta confianza en el gobierno, sino por las reservas de valor de ese gobierno. Y de hecho, esto se puede apreciar muy claramente cuando ves cómo ha evolucionado el propio texto de los billetes americanos. En 1928, el del billete de 10 dólares decía "In gold payable to the bearer on demand", es decir, son 10 dólares que se pueden pagar en oro al que lleve este billete. Tú podías ir al banco y pedir ese intercambio de oro por el dólar. Esto se fue travestiendo con el paso de los años y en 1934 ya simplemente ponía "se pagarán 10 dólares al que lleve este billete". Y en 1974, después de romper con el patrón oro en 1971 con el acuerdo de Bretton Woods, ya en el nuevo fiat estándar simplemente aparece 10 dólares, 10 dólares y se quita toda obligación de contrapartida de este billete. Esta brillante idea de eliminar el respaldo de la moneda podría ser genial, fantástica y de hecho mucha gente, por ejemplo en Venezuela, la utiliza, ¿no? El gobernante de allí le gusta imprimir moneda y ya sabemos lo que pasa. El spoiler de esta historia es que esto ya se ha intentado en la historia y no solo por los amigos venezolanos, sino por el Imperio Romano. ¿Y sabéis qué ocurrió con el Imperio Romano? Que colapsó. Vamos a verlo. El Imperio Romano, como sabéis, dominaba gran parte de Europa y gran parte de Oriente. Y lo hacía gracias al comercio. Y entonces lo que hacían era que sus monedas estaban acuñadas en plata. ¿Qué pasó cuando los emperadores quisieron empezar a financiar más guerras, expandirse, tener lujos innecesarios y pues vivir mejor de lo que les tocaba? Que tuvieron la brillante idea de ir reduciendo el porcentaje de plata que se metía en cada moneda. Se empezó con un 90% de plata, al cabo de los años fue evolucionando, bajando un 50% y llegando a bajar hasta solo un 10% de plata. Esto pasó al cabo de 300 o 400 años y tuvo unas consecuencias muy graves para la población. Al bajar el porcentaje de plata de las monedas, las personas
empezaron a cobrar más. ¿Te suena esto? Tú cobras más que tus abuelos, pero en cambio tus abuelos se podían comprar el apartamento en la playa y el piso en la ciudad, y tú cobrando más no te puedes pagar nada más que el piso compartido, ¿verdad? Pues esto es lo que pasó en Roma poco a poco. Los sueldos de los salarios de los soldados romanos se multiplicaron por 3, pero la cantidad de plata en cada moneda se redujo en un 90%. Efectivamente reduciendo mucho el poder adquisitivo de los pagos de los trabajadores. Los efectos que trajeron fueron tremendamente graves, porque poco a poco, al final lo que se hizo es perder la confianza en la moneda, el comercio poco a poco fue dejando de funcionar y el imperio empezó a colapsar porque cada vez tenía más deuda y no tenía cómo hacer frente a esa deuda. Teniendo en cuenta la historia del Imperio Romano, quiero enseñarte cómo está la moneda del gran imperio que domina hoy en día, que es el Imperio norteamericano. El dólar, en base en 1000, en 1913 tenía un poder de compra de 1000, es decir, de un 100%. Pues bien, hoy en día este poder de compra se ha devaluado hasta un 31 sobre 1000, es decir, ha perdido un 97% de su poder adquisitivo. Esto no es un bulo, no me lo estoy inventando. Estos son datos de la Reserva Federal, el organismo encargado de acuñar moneda, billetes y controlar la emisión monetaria y los tipos de interés del propio Imperio norteamericano. O sea que no es esto algo que yo me esté sacando de la chistera. Esto está ocurriendo porque los gobiernos han perdido todo respeto al dinero y han decidido inundar el mercado de deuda para financiar déficits, para llevar a cabo medidas que no siempre son muy efectivas y que no tienen demasiado sentido y que como mínimo son muy populistas y muy poco responsables, porque al final el gobierno no se para de endeudar. Aquí tenemos la evolución de la deuda de la Seguridad Social. Cuando te dicen que las pensiones no están quebradas, es mentira. La única razón por la que se siguen pagando hoy en día es porque para pagarlas cada vez suben más los impuestos y cada vez se endeuda más el Estado para poder pagarlas. Básicamente, fíjate la deuda de la Seguridad Social, como desde el 2017 se ha multiplicado por 6. Esto es porque no han parado de subir las pensiones, la pirámide poblacional está totalmente invertida y como el euro cada vez vale menos por los déficits, por la impresión de dinero y por la deuda masiva, los estados se siguen endeudando y endeudando, pasando la pelota a otras generaciones. Como podemos ver en esta tabla de aquí, en España solamente hemos tenido 3 años con superávit presupuestario. Es decir, solamente en 3 o 4 años los políticos fueron capaces de que el Estado ingresase más de lo que gastase y por tanto no endeudar a futuras generaciones que lo van a tener que acabar pagando. La realidad es que esto ocurre en casi todos los países de nuestro entorno, excepto en países como Suiza, Singapur y algunos otros que están haciendo las cosas muy bien. Fíjate cómo ha evolucionado la deuda pública de Estados Unidos, multiplicándose exponencialmente en estos últimos años. Esta página web de deuda pública española es muy buena porque te permite ver en tiempo real cómo evoluciona la deuda pública de España. Vemos que tenemos pues como 1.000.000.000 o 1.823.000 millones y vemos como si bajamos esta deuda por habitante, vemos que la deuda real por habitante es de 37.513 euros. Esto es más fuerte aún si se ajusta a la gente que está trabajando, a los que están en edad de trabajar, que son los que pagan impuestos. Cada contribuyente debe al país 85.814 euros por el simple hecho de estar en España. Quizá esto de la deuda te suena abstracto, pero ¿qué pasa a una familia cuando se endeuda y al final llega el momento de pagar? Porque te aseguro que siempre llega, que si no paga, le embargan, ¿verdad? Pues bien, los ciudadanos pagamos la deuda pública de 2 maneras fundamentales. La primera de ellas es muy clara y es vía impuestos. Cada año nos cobran más y más de lo que ganamos para ir repagando esa deuda y pagar un sistema de pensiones público que es totalmente insostenible. Y cada año te lo van a subir más. Lo hemos visto con la cuota de la solidaridad, lo hemos visto con el IVA que se ha multiplicado en los últimos años, lo hemos visto con la subida de las cotizaciones, con la subida de los impuestos, lo vemos con que cada año Hacienda hace máximos de recaudación año tras año y en definitiva esto no va a parar y no solo afecta a los ricos, afecta absolutamente toda la población. Pero además de la vía impositaria, que es algo que sí que sentimos todos de manera directa, donde por ejemplo vemos como el sueldo neto que nos llega en la nómina es un 50% inferior de lo que la empresa realmente nos paga, pero que mete sus manazas el Estado antes de que nos llegue, hay una segunda vía que es menos flagrante, pero que es igual de peligrosa o más, y es vía inflación. Al final es lo que te estaba diciendo, el dinero pierde poder adquisitivo porque como no está respaldado por nada, los estados meten más dinero al sistema y ¿qué pasa? Que pierde valor porque los pisos son limitados, la comida es limitada, la que se puede producir, etcétera, etcétera. Y si tú tienes cada vez más dinero contra algo que comprar que es totalmente limitado, lo que pasa es que esto sube en precio contra los euros o dólares. Y tú sigues cobrando más o menos lo mismo, pero cada vez puedes comprar menos. Pero encima, y aquí es donde viene el gran robo que están haciendo los estados modernos que no deflactan los impuestos, como tú cada año cobras
más. Y siguen los mismos tipos, ¿no? Si tú pagas un 20% si ganas 20.000, un no sé cuánto si ganas 30.000 y así, tú cada vez vas ganando más, por lo tanto, cada vez entras en tramos más altos, cada vez pagas más impuestos, pero estás pagando más impuestos sobre un sueldo que cada vez vale menos. Por tanto, el atraco es doble, vía impuestos y vía inflación. El drama, además, en países como España, donde la población está envejecida y donde tenemos la pirámide poblacional totalmente invertida, es que ya solamente hay en torno a 2,2 trabajadores por cada pensionista. Y el salario medio de los jóvenes ya es incluso inferior que la pensión media. Por tanto, nuestros jóvenes tienen que sufrir un montón de impuestos para pagar esas pensiones de gente que, ojo, se las merece, no digo que no, pero que les han engañado con la sostenibilidad del propio sistema. Se estima que para que un sistema sea sostenible y cuando se diseñó, tendría que haber entre 4 y 5 trabajadores por cada pensionista. Esto en España están intentando, digamos, saltarlo o arreglarlo o compensarlo con la llegada masiva de inmigrantes estos últimos años. El PIB, el Producto Interior Bruto de España, ha crecido en estos últimos años y eso lo utiliza Pedro Sánchez para decir que somos la potencia económica mundial, pero la realidad es que solo ha crecido el Producto Interior Bruto por la llegada masiva de inmigrantes, no porque cada vez los españoles cobren más o tengan más calidad de vida. Esto sería una muy buena idea si no fuese porque se ha visto ya en países como Dinamarca y en países como Holanda, donde han estudiado el impacto fiscal a largo plazo de la llegada de inmigrantes, que los inmigrantes que llegan, que no tienen carreras universitarias y que no vienen de países ya desarrollados y de Occidente, acaban siendo una carga fiscal negativa para el Estado. Es decir, consumen más de lo que aportan. Por tanto, estamos intentando suplir el problema de las pensiones con la llegada masiva de inmigrantes, pero se ha visto que eso a largo plazo va a sobrecargar más aún el sistema. Te cuento todo esto porque desde el punto económico y financiero es muy relevante y ahora después vamos a ver cómo protegernos. Pero quiero que entiendas muy bien el caldo de cultivo y el círculo vicioso negativo que se está generando y que no parece que ningún político ni de izquierdas ni de derechas quiera poner fin. Tenemos un sistema de pensiones que es insostenible tal y como está concebido y el Estado lo que está haciendo, porque ya más de un 40% de los presupuestos y los impuestos se van a pagar pensiones para poder financiarlo, es recurrir a endeudarse más. Pero cuanto más se endeudan, más valor adquisitivo pierde el euro, más nos cobran en impuestos, menos cobran los jóvenes, menos productivos nos volvemos, menos empresas vienen y por tanto cada vez tenemos una población de menos valor añadido en términos de productividad económica, cada vez más impuestos, cada vez más personas que tienen más pensión y esto se vuelve muy peligroso porque es un caldo de cultivo muy peligroso para surgir populismos, corrientes de extremas izquierdas, de extremas derechas y cosas que a nadie de nosotros nos vendrían bien. Pero es que además para la población el ver que acumular patrimonio a largo plazo, como lo hacían nuestros abuelos o nuestros padres, ahorrando y teniendo activos que se van revalorizando, incluso con tipos de interés que incitaban el ahorro y que en cuentas remuneradas tenían un 7-8% de rentabilidad, lo que está haciendo es que muchos de los jóvenes se están tirando a la lotería, a meme coins y a mierdas así para intentar hacer patrimonio, algo que es totalmente erróneo. Otro gran drama es que esta situación que tenemos en nuestro país, en España, está haciendo que nuestro mejor talento o parte de él se vaya a otros países. En un estudio que hicieron en BBVA se citó que se estaba yendo más de 150.000 millones de euros al año en talento. Jóvenes que buscaban oportunidades en otros países más avanzados, más capitalistas y con más oportunidades que el nuestro. Y esto es en gran parte por la pérdida de confianza y porque nuestro dinero está quebrado. Como podemos ver, fijaos en 1971, desde la rotura del patrón oro, cómo se ha disparado el precio de las casas. Lo mismo ocurre con el esfuerzo que hay que hacer para pagar una vivienda en Estados Unidos. Si en 1970 era de 2,4 años de salario, hoy en día ya nos vamos a 7 u 8 veces. Y aquí podemos ver la evolución de la electricidad, la comida y la fruta, como desde el 71, que se rompió el patrón oro, se ha disparado totalmente. Como lamentablemente no hay ningún político que esté con soluciones prácticas para este problema y que tenga un discurso de eficiencia fiscal, de no gastar más de lo que tenemos en Europa, no podemos hacer mucho respecto a nuestros políticos. Yo estoy totalmente decepcionado tanto con los de izquierda como de derecha, pero como individuos siempre podemos encontrar la solución. Y eso es lo que te vengo a proponer en esta parte del vídeo. Lo que es muy importante que entiendas es que has visto que hoy en día el dinero no sirve para coger tu riqueza actual y tu propiedad actual y trasladarla al futuro, porque por el camino te la van a robar vía inflación, haciendo que valga menos y menos y menos. Por tanto, tienes que entender que tan pronto como cuando cobres este dinero, debes transformarlo en activos que sí que se revaloricen y que guarden el poder adquisitivo con el tiempo. A mí personalmente hay 5 activos que me encantan y que han demostrado a lo largo del tiempo ofrecer rentabilidad adicional a la inflación y multiplicar tu patrimonio y tu poder adquisitivo
con el tiempo. El primero de ellos, iniciábamos este vídeo hablando de él y citando a JP Morgan. El oro lleva entre la civilización más de 5.000 años y mientras no ha habido ninguna divisa que haya durado más de 500 o 600 años entre nosotros, fíjate, el oro lleva más de 10 veces ese tiempo, demostrando mantener su poder adquisitivo y multiplicarlo y preservando la riqueza de aquellos que lo tenían. Se puede invertir tanto en oro físico como en ETFs que custodian por ti el oro físico y la rentabilidad desde el 2000 ha sido la del activo que más se ha revalorizado en estos 24 últimos años. No quiere decir que siempre vaya a ser así porque históricamente lo más rentable es invertir en renta variable. Pero yo sí que creo que el oro te dará post-inflación, que la inflación más o menos suele estar entre el 2,5 o el 3% anual, otro 3 o incluso 4% adicional para hacer crecer tu dinero a un muy buen ritmo a pesar de la devaluación del dinero. El oro es una opción conservadora muy buena para invertir a largo plazo e incluso en carteras agresivas puede tener sentido tener un 5 o 10% en oro para protegerte de eventos extremos como en el caso de guerras o conflictos internacionales o en el caso de que la inflación se les vaya aún más allá de las manos y se den situaciones de hiperinflación. El segundo activo para protegerse de la inflación y el que más a mí me gusta y el que compone la inmensa mayoría de mi cartera es la inversión en renta variable. Invertir en renta variable es tan sencillo al final como comprar empresas que te rodean que se benefician de la inflación, porque oye, si el dinero cada vez vale menos, ellos suben los precios y por tanto ingresan más y acaban ganando más, incluso también de lo que crece la inflación. La inversión en acciones, en índices mundialmente diversificados, históricamente ha dado en los últimos 100, 150 años e incluso más, entre un 6 y un 7% incluso post-inflación. Es decir, ha dado como un 10% de rentabilidad anual compuesta, pero que si quitas la inflación se quedaría en ese 6 o 7%. Y esto implica multiplicar tu dinero por muchísimo a largo plazo y no verte para nada afectado por la inflación. El siguiente activo para cubrirse de la inflación y que mejor ha funcionado en los últimos 14 años, pero que es mucho más joven, es Bitcoin. Bitcoin vino justamente después de la gran crisis financiera de 2008 como una reserva de valor alternativa o incluso como un sistema monetario alternativo donde solo va a haber 21 millones de Bitcoins en circulación, no se puede alterar, no se pueden meter más y por tanto tenemos un activo descentralizado que los gobiernos no pueden prostituir, no pueden alterar, donde solo vamos a tener 21 millones y donde hay gente de todo el mundo peleándose por tener cuantos más mejor de este tipo de activo. Su precio hoy en día está en más de $100.000 y supone un 12% de todo el oro que hay en circulación. Yo creo que el oro en la próxima década puede multiplicar por 2 o por 3 y que Bitcoin puede multiplicar por 4 o por 5 en la próxima década. E ir poquito a poco, no comiendo terreno al oro, sino ir acaparando liquidez mundial y multiplicando mucho su valor y protegiéndonos muy bien a largo plazo, eso sí, porque es un activo muy volátil, de la inflación. El cuarto activo que funciona muy bien para protegerse de la inflación, eso sí, depende de la zona en la que estés, son los inmuebles apalancados. A mí la inversión inmobiliaria con hipotecas fijas a largo plazo me gusta mucho. Eso sí, no a cualquier precio y no en cualquier zona ni en cualquier país. Hay zonas que sí que está previsto que vayan a crecer mucho de población y no está previsto que la oferta de inmuebles en esa zona vaya a crecer al mismo ritmo y por tanto puede tener sentido endeudarse a largo plazo a un tipo fijo, a un 2, 2,5%, que es menos incluso de lo que es la inflación y es mucho menos de lo que se va a revalorizar la vivienda y la subida de rentas por el alquiler y por tanto en cierto sentido está haciendo una apuesta contraria al euro. Tú dices, oye, me voy a endeudar a tipo fijo en una moneda que cada vez vale menos, como hemos podido ver contra el oro, contra los inmuebles o incluso contra el dólar, yo me garantizo la cuota que no va a subir el día de mañana, mis ingresos sí que lo van a hacer, la renta sí que lo va a hacer y el inmueble probablemente sí, y por tanto esa deuda cada vez va a tener menos peso sobre mi inmueble y así voy a combatir la inflación muy bien. El problema de la deuda evidentemente es que no es ilimitada, en España solo te dejan endeudarte hasta un 30% máximo de tus ingresos, la cuota hipotecaria, y por tanto no es muy escalable esta estrategia, pero es buena para tenerla en cuenta y sobre todo los primeros años de hipoteca donde estás muy apalancado puedes conseguir rentabilidades muy buenas. Y por último, el activo que históricamente también ha servido para protegerse un poquito de la inflación y batirla levemente es la renta fija. La renta fija es comprar deuda a empresas o estados, pero últimamente están tan intervenidos los tipos de interés y está tan pervertido el sistema monetario que no está funcionando nada bien en estos últimos años. Estos para mí son los 5 activos más interesantes que todo el mundo debe dominar y debe conocer a la hora de invertir y de los que yo siempre te suelo hablar en este canal. Además, he de decirte que hemos vuelto a abrir las puertas del método Linvest. Hemos hecho cambios radicales en mi programa porque antes era una formación donde, oye, tú te lo guisabas y tú te
te lo comías, y ahora en cambio es un servicio donde ponemos un consultor financiero formado por mí para que tenga 3 llamadas individuales contigo para que te ayude a desarrollar tu plan financiero, tu estrategia de inversión e implementarlo y te resuelva todas las dudas. Además, hay 6 meses de soporte privado conmigo, con mi equipo, con los consultores financieros y 6 meses de llamadas cada 15 días conmigo, porque vas a estar en los próximos 6 meses en más de 12 llamadas hablando conmigo, resolviendo dudas, viendo cómo está el mercado y ajustando tu cartera de inversión y consultándome tus dudas. Te dejo toda la info aquí abajo para que puedas echar un vistazo. Eso sí, he de decirte que hay plazas muy limitadas porque como es un servicio 1 a 1 le ponemos mucho mimo y no podemos aceptar a todo el mundo, y antes de entrar hay una llamada de admisión para ver si te podemos ayudar y si das el perfil para que te podamos admitir en el programa. Te dejo abajo toda la info por si le quieres echar un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya parecido interesante y que te abra la cabeza de la importancia de invertir, y te animo a que te suscribas, que compartes este vídeo con todo el que necesite entender cómo funciona el sistema monetario y por qué ahorrar jamás va a ser una opción en euros y dólares, y te animo a que le des al like, lo suscribas y te compartas. Hasta la semana que viene, muchas gracias.